¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez con una mirada táctica a aspectos relacionados con el gran acontecimiento de esta semana, que es la pelea entre Callum Smith y Canelo Álvarez este sábado en el Alamodome, donde van a estar en juego los títulos supermediano del CMB y de la Asociación Mundial de Boxeo. Pero antes de entrar a esa mirada táctica, es necesario hacer una aclaración que es muy importante porque es algo sorprendente y preocupante que ocurrió en estas últimas horas. Y me refiero a esas declaraciones de Liam Smith, el hermano de Callum Smith, donde salió como si saliera por un mandato de algún tipo, algún compromiso, seguramente en los contratos, aquello de los acuerdos confidenciales que hubo, salió a defender el relato de que no solo salió a defender, sino salió a imponer la narrativa esa de que esta pelea entre Callum Smith y Canelo Álvarez se viene negociando hace meses. Y realmente, digamos, es un cuento para tontos, y es un cuento para tontos no solo patrocinado por Liam Smith, sino por ese coro de blogueros y comunicadores que están allí alrededor de Canelo Álvarez, pendientes de cualquier cuento que les lancen para distribuirlo por las redes sociales y por todos los medios disponibles, y en este caso le están haciendo un gran daño a la propia credibilidad de la pelea, y evidentemente están tomando como tontos a todos los fanáticos, porque lo que dice Liam Smith no es cierto, es una reverenda mentira. Que diga de que hace meses están negociando una pelea que en algún momento del pasado sí se negoció. Y se negoció y terminó mal esa negociación, porque ustedes recordarán que Oscar de la Hoya lo trató de idiota a Callum Smith porque no aceptó el dinero que le querían pagar, no aceptó las cláusulas que le querían imponer y en definitiva no aceptó pelear en esas condiciones que quizás se las impusieron ahora, en aquel momento no las aceptó. Todo eso murió. Y a continuación estuvo en primer lugar para enfrentar a Canelo Billy Joe Saunders, la pandemia no lo permitió. Después era Avni Yildirim a pedido de Canelo Álvarez, una pelea que se estuvo gestionando por parte del CMB, hubo subastas canceladas, prorrogadas, hasta que ahora, dentro del lío que tuvo en los tribunales, con Oscar de la Hoya, con Golden Boy y con DAZN, cuando se convierte en agente libre Canelo Álvarez, lo primero que hace es anunciar, primero extraoficialmente, lo filtró a los medios, nosotros inclusive nos hicimos eco, y posteriormente lo hace de manera oficial, era agente libre y estaban negociando con Caleb Plant para pelear el 19 de diciembre. Esto es real, esto basta escribir en Google y está en todos los medios. Yo tomé uno de los más serios, donde se anunciaba, inclusive está traducido debido a los algoritmos de Google, lo pueden ver traducido, lo que dice, aunque es una página en inglés, donde Canelo Álvarez reconoció, su equipo reconoció que de manera oficial estaban negociando con Caleb Plant, no con Caleb Plant, sino con el equipo de Caleb Plant, para enfrentarlo el 19 de diciembre, era el rival oficial en los primeros días de noviembre. Inclusive algunos blogueros en sus canales de YouTube lo anunciaron con toda pompa de que estaba confirmado que el rival era Caleb Plant. Entonces, en estas últimas horas, sale Liam Smith como que a contar que todo eso no fue verdad y que eran ellos que estaban negociando. Es decir, no existió la subasta con Avni Yildirim, no existió las declaraciones del equipo Canelo que iban a enfrentar a Caleb Plant, no existió Billy Joe Saunders aquí en Las Vegas entrenándose y después tuvo que volverse hacia Inglaterra. No. Estaban negociando exclusivamente con ellos. Y evidentemente una mentira de ese tamaño tiene que haber sido acordada como parte de la narrativa oficial que salió de las negociaciones donde se firmaron los contratos. Quizás le dijeron, necesitamos que ustedes le den legitimidad a esto, diciendo que esto no se pactó ahora en 30 días, sino hace meses. Y es una mentira y está mal. Y no se puede tratar de engañar a la gente de esa manera. Todo esto empezó hace 30 días, después del 6 de noviembre, porque el 6 de noviembre el rival era Caleb Plant. ¿En qué momento después aparece Eddie Hearn, aparece Callum Smith, aparece toda esa gente? No lo sabemos. Pero antes de esa fecha había un solo rival y era Caleb Plant, y antes de Caleb Plant el único rival que había era Avni Yildirim. Entonces que no nos vengan a vender ese tipo de cuentos porque honestamente por un lado da risa,
porque es grotesco, pero por el otro lado provoca preocupación, porque es como el cuento del pastor y el lobo. O sea, cuando vayan a hacer las cosas en serio, nadie les va a creer. Esto están vendiendo un cuento, y cuando se vende un cuento es porque por detrás hay una estrategia de negocio y hay algo por hacer. Todo esto nos trae a la mente nuevamente, lamentablemente, a Kovalev, que antes de la pelea dijo que era un león que iba a comerse a Canelo, y después de la pelea dijo otra cosa, que él era un gatito que fue solamente a cobrar un cheque. Ojalá que esta vez no ocurra. Ojalá que veamos una gran pelea, porque en definitiva los dos tienen las condiciones para regalarnos un gran combate. Porque más allá de las críticas que pueda tener Canelo, más allá de los detractores que pueda tener por causa de ese modo de llevar su carrera, hay que aceptar que es un buen boxeador, y si hace las cosas en serio, puede ser un mejor boxeador aún, porque además de demostrarlo en el cuadrilátero, lo va a demostrar afuera, haciendo las cosas como corresponde. Pero esa era una puntualización que quería hacer para que esto se comprenda por cuál razón somos tan férreos en cuestionar todo lo que esté mal alrededor de este tipo de cosas, porque en definitiva son figuras públicas, son uno de los principales boxeadores del concierto mundial, está bajo el escrutinio público, y la obligación de nosotros, los comunicadores profesionales, es cobrarles todo lo que hagan mal. Y tenemos que afrontar esto, digamos, con todo el respeto que nos merece la gente, y fundamentalmente aceptar las críticas por ser como somos. Pero esto, precisamente, nos da razón a que tenemos razón, y no les da razón a todo ese grupo de comunicadores aficionados que están trabajando como profesionales y siguiendo la historia desde ese plano tan artificial que nos lleva a preguntarnos de dónde y cuál es la razón para que no se informen, cuál es la razón para que cuando entrevistan a estos individuos como Liam Smith no sean capaces de preguntarles algo tan elemental como lo que nos devuelve el buscador de Google. El 6 de noviembre el rival era Caleb Plant y no Callum Smith. Entonces ese individuo está mintiendo, y el que lo entrevista tiene que recordárselo. Y si no se lo recuerda, está cometiendo un acto de ignorancia profesional. Es decir, no es un profesional quien lo hace, sino una persona que está también cumpliendo el mismo mandado que cumplió Liam Smith. Esa era la puntualización. Nos vamos ahora a los puntos ciegos. Vamos a dejar atrás los aspectos anormales que en lo previo transmite esta pelea, y vamos a concentrarnos en la posibilidad de que efectivamente veamos un gran combate, ese gran combate que los dos nos pueden ofrecer, porque como sea son boxeadores de primer nivel, son profesionales, y necesariamente si hacen las cosas bien vamos a ver una buena pelea, al menos una pelea de respeto. ¿Y a qué vengo con esto? A que cuando llegó aquí a Estados Unidos en estas últimas horas Callum Smith, en sus primeras declaraciones lo que dijo es que viene a ganar la pelea y que Canelo Álvarez no tiene condiciones para ser un buen 168 por su tamaño. Callum Smith dijo una frase muy trillada pero oportuna, de que siempre un buen peso grande le va a ganar a un buen peso chico. En este caso entonces él es el buen peso grande. Si así fuera, si sube esa mejor versión de Callum Smith al cuadrilátero, evidentemente lo vamos a ver en un plan protagónico y protagonizando quizás intercambios duros en el centro del cuadrilátero, como el de esta secuencia de su pelea con Groves en la final del Super Series, donde allí en el centro, en el mero centro del ring, intercambiaron metralla de la más dura. Las dos derechas que iban por arriba del brazo izquierdo de Groves va a conectar Callum Smith, lo conecta y al mismo tiempo él recibe la derecha durísima que impacta en su mentón, el que quedó más maltrecho de ese intercambio. Ustedes lo pueden ver allí esto está en los primeros asaltos, pueden buscar el full de la pelea en YouTube, está, y precisamente esta es una de las tantas buenas acciones que tuvo ese combate, donde vimos a un Callum Smith realmente como el gran protagonista de la pelea. Si sube ese Callum Smith, es evidente que va a ir a buscar la pelea con Canelo Álvarez, pero les quiero decir una cosa, yo dudo que eso ocurra.
porque ante un hombre que pega muy duro, que cada vez cuerpea mejor como Canelo Álvarez, y que su fuerte precisamente hoy es ese, cuerpear y golpear, especialmente arriba, porque digamos a la zona media le va a costar llegarle a Callum Smith, es decir, que Canelo Álvarez se va a tener que jugar en esperarlo, cuerpearlo y aprovechar su velocidad ante un hombre muy lento y que no tiene mucho cabeceo para conectarlo por arriba, como lo ha hecho en la mayoría de sus peleas contra hombres grandes, como el caso, por ejemplo, intentó con Kovalev, lo hizo frente a Daniel Jacobs, y en general Canelo Álvarez es un hombre que va frontal, que se cierra herméticamente y siempre está expectante a la oportunidad para aprovechar el 1-2 o sus combinaciones de 3 golpes siempre en velocidad. El gran mérito que ha tenido en este último tiempo, seguramente el trabajo de Eddie Reynoso con Canelo Álvarez, fue dotarlo de una gran velocidad y precisión en sus combinaciones de poder. Y ante hombres que vienen a atacarlo, digamos que está en su plenitud para responderles de contragolpe mediante el cuerpeo y llegando con las extremidades bien plantadas con golpes de knockout. Si el equipo de Callum Smith estudió muy bien a Canelo Álvarez, seguramente no van a caer en esa trampa. Y es aquí donde aparece el primer punto ciego. Si Callum Smith no va a ser el Callum Smith de siempre, aquel que va directamente a buscarlo desde su mejor distancia, pero con golpes largos, golpes de poder y siempre poniendo presión. Si no va a caer en la trampa de Canelo, teniendo ese tipo de actitud, la pregunta es, si es un punto ciego, es si Callum Smith estas 3 semanas le alcanzaron para cambiar su ADN táctico y ser un hombre que en vez de ir al frente espera. Una suerte de Daniel Jacobs en sus últimas peleas, que trabaja desde afuera, que utilice la distancia para mantener alejado a su rival y que fundamentalmente emplee sus brazos largos para pelear en retroceso. Ese es otro punto ciego. ¿Está capacitado Callum Smith para pelear en retroceso? Es una duda muy grande porque no le vemos el tiempo para que lo haya logrado. La otra duda, el otro punto ciego, es si él tiene capacidad también de apostar al contragolpe, porque necesariamente tendría que hacerlo si le cede la iniciativa a Canelo Álvarez y este no tiene más remedio que ir a buscarlo arriesgando. Y Canelo lo puede hacer muy bien porque ya lo hizo contra otros rivales. Él va hacia adelante, va cuerpeando, va sacándose precisamente los golpes ante hombres que en otros casos como Jacob eran muy rápidos, Callum Smith es muy lento, a llegar a la distancia, cortarla y tratar de conectar por adentro. En ese caso va a tener que recurrir al contragolpe Callum Smith y no sabemos si va a poder conseguirlo. El otro punto ciego que tiene Callum Smith es cuando le rompa la distancia a Canelo Álvarez, que si no consigue él colocarse en una posición defensiva con su jab, necesariamente le va a romper muy fácilmente la distancia, es decir, va a dar el paso adelante Canelo y va a llegar a su distancia de golpe. Donde va a tratar de castigar Canelo va a ser a la zona media. Va a intentar hacer lo que hizo, por ejemplo, con Rocky Fielding, que lo castigó muy duro. Ahí tienen una imagen clásica de esa pelea. Lo castigó muy duro por las costillas cuando le gana la distancia. Y hay una imagen que es gráfica de lo que significa Callum Smith cuando le rompen la distancia. Es un hombre que no tiene bloqueo, es un hombre que pierde las referencias y que se refugia contra las cuerdas sin tener capacidad de salir por piernas de un acoso como tuvo contra Ryder. Esa imagen es gráfica, esa imagen es impactante de un Callum Smith recostado contra las cuerdas, sometido por el golpeo de un hombre pequeño como Ryder y sin tener, digamos, unas condiciones de salir de ese acoso. Si el que está frente a Callum Smith en esa condición no es Ryder y es Canelo, Canelo sí tiene la capacidad
de romper su cintura para golpear por los lados, el típico gancho mexicano que Canelo lo hace muy bien, y allí mismo podría estar terminada la pelea. Por eso es otro punto ciego. ¿Cómo va a ser para evitarlo? Y fundamentalmente no sabemos cómo está la resistencia en la zona media de Callum Smith, porque la resistencia en esa zona no depende solamente de la naturaleza del boxeador, sino también de su propia preparación. Y Callum Smith no se preparó para ese tipo de golpes ante un hombre que los practica, digamos, con mucha eficacia y que tiene mucho poder como Canelo Álvarez. Por eso aquí tenemos otro punto ciego de esa pelea. Otro punto ciego que tiene este combate es si manejamos el aspecto ofensivo de Callum Smith. Vamos a imaginarnos por un momento de que él consigue conectar a Canelo Álvarez con un buen golpe. Que es posible que ocurra, porque en todas sus peleas ha tenido un alto nivel de acierto en sus golpes y también ha lastimado a buenos rivales. El caso de Nadam, por ejemplo, el francés, que lo mandó varias veces a la lona hasta que lo noqueó. Él tiene mucha eficacia cuando se lo propone Callum Smith. Y no es hipotético que pueda conectar o no a Canelo Álvarez. Seguramente va a haber un momento en que le va a llegar con un buen golpe. La pregunta es, si lo consigue conectar, ¿seguirá adelante? ¿Va a trabajar encima de ese golpe con combinaciones en secuencia o va a golpear y va a esperar? ¿A qué apuesta Callum Smith? ¿A ir sumando puntos, a realizar un trabajo cauteloso, no permitiéndole a Canelo Álvarez que llegue a su primera distancia, ir conectando en lo que puede, sumando puntos, apostando a los jueces, tratando de no perder estrepitosamente y esperando que la diosa Fortuna lo ayude en las tarjetas? ¿O va a arriesgar en caso de que conecte al mexicano con un buen golpe, yéndose encima de él, arriesgando a que en un contragolpe lo pueda hacer Canelo Álvarez el que lo lastime? Esa es otra duda, es un punto ciego en el cual solamente a la hora de la pelea vamos a poder evaluarlo, pero necesariamente esa es una de las incógnitas que tiene esta pelea sobre la actitud ofensiva y defensiva de Callum Smith, que en 3 semanas debió preparar esta pelea, y tenemos la duda también si logró hacerlo de manera conveniente, porque repetimos que 3 semanas es muy poco tiempo para preparar una pelea. Y me quedan 2 puntos ciegos. Uno de ellos es el tema del cardio. El cardio de Callum Smith también es otra incógnita. Es un hombre que en general está muy bien preparado en todas sus peleas. Él va con el mismo aire de principio a fin. A veces tiene desgaste en las piernas, tiene extensiones muy largas, los huesos le pesan mucho y por ese lado sufre el desgaste. Es decir, los movimientos de sus piernas van decreciendo a medida que avanza la pelea. Pero en el plano de la oxigenación, en el plano de la resistencia de sus pulmones, en el plano de su cardio, él tiene realmente un buen cardio. Es un hombre que llega con aire hasta el final. Es difícil verlo jalando aire, señal clara de que lo maneja muy bien. Pero no sabemos si para esta pelea va a ocurrir lo mismo que las otras, porque ustedes saben en algo que venimos insistiendo, que no es una pelea normal. Él quizás no se preparó en esas condiciones y además es un hombre que ha cambiado su uso horario. Él estaba en Inglaterra, viajó para Estados Unidos, aquí le lleva 2 o 3 días adaptarse o quizás más. Hay personas que dependen mucho, su rendimiento tiene mucho que ver cuando tienen que viajar, cuando tienen que moverse hacia otros lugares del mundo. Entonces necesitan a veces una semana para que el cuerpo se adapte al nuevo horario. No sabemos si lo va a perjudicar y en estos días está durmiendo bien, porque en ese caso digamos que el mal sueño va a afectar su rendimiento y donde lo va a sentir va a ser de la mitad de la pelea para adelante. No sabemos si es su caso, pero necesariamente ese es un punto ciego que puede jugar en contra de las posibilidades del británico. Y por último, un punto ciego que quizás ya lo manejamos en estos anteriores puntos y que es el de pelear para el knockout o pelear para los jueces.
Yo me juego a que va a pelear para los jueces. Yo creo que no va a buscar el knockout. Yo creo que va a trabajar la pelea aprovechando sus mejores dimensiones físicas para llevarla a la distancia y que sean los jueces los que decidan la victoria, más allá de que pueda haber una derrota por el tema de la influencia sobre los jueces, del localismo, pero necesariamente Callum Smith no quiere salir derrotado de manera dramática, es decir, no quiere ser noqueado, quiere llegar al final, una pelea parecida a la de Gennady Golovkin, que la gente diga que ganó uno, ganó el otro, pero no ser noqueado. En ese caso va a pelear para los jueces y la pregunta obvia es si es un error o es un acierto. Y ese también es otro punto ciego en esta pelea. Una pelea que en realidad está repleta de puntos ciegos. Pero en algo le damos la derecha a Callum Smith. Es evidente que nunca un buen peso chico podrá vencer a un buen peso grande. Excepto, claro, que ese peso grande suba a perder. Por ello, ojalá que no ocurra aquello que temen los más escépticos y que se dé una gran pelea. Si los dos van a cumplir con la misma, seguramente va a ser una batalla que vamos a disfrutar y lo que transmita la misma nos permitirá después darle el crédito al que gane, sea quien sea. Ojalá que al final ocurra eso, pero como todo, amanecerá y veremos.